hidratarla, debemos pedir exámenes de laboratorio, un hemograma, grupo, perfil de coagulación, un examen de orina, porque se asocia mucho a la infección urinaria. Puede usarse AINES, generalmente diclofenaco vía oral. Y también el uso de progesterona micronizada, porque sabemos que la progesterona va a evitar que ese útero esté muy, evitar que haya contracciones, ¿no? Va a relajar ese útero, lo cual va a disminuir el riesgo de que pueda haber una pérdida. La progesterona puede darse por vía oral o por vía vaginal. Generalmente esto está ya esquematizado en la terapéutica correspondiente. Pero ¿qué pasa cuando la amenaza de aborto o puede debutar rápidamente como aborto, aumenta el sangrado, ¿no? Y se pierde el producto de la concepción? Entonces el aborto se puede perder, el producto de la concepción se puede perder muy precozmente, hasta antes de la implantación. Por lo tanto, queda a veces la duda si esto fue un aborto. Muchas veces son catalogadas como retrasos. La mujer dice, tuve un retraso, 10 días, 8 días, y de pronto sangré un poco más que mis periodos habituales, y tengo la duda si realmente fue un aborto. Y muchos de estos, repito, pueden debutar de esa manera. Puede ser muy precoz después de la implantación. Generalmente esto se demuestra con un incremento de la beta-HCG, el cual cae con la siguiente menstruación. Y muchas veces no se comprueba que hubo un embarazo. Entonces esto es muy precoz, no repercute prácticamente en la vida de la mujer. Y las mujeres sanas, jóvenes, que no tienen ninguna comorbilidad, tienen mayor posibilidad que sus gestaciones lleguen a término después que hayan presentado este tipo de pérdidas. Pero, ¿qué ocurre cuando se convierte ya en un aborto espontáneo? Tenemos que tener en cuenta que los datos sobre el número real que existe en nuestro país, y esto también en otras latitudes, generalmente no tenemos una tasa exacta de cuánto se pierde realmente. ¿Por qué? Porque tenemos lo que hemos mencionado, los abortos precoces. Muchas veces la mujer ni se enteró de que estuvo embarazada. Muchos abortos no son comunicados, no se reportan, sobre todo los que son hechos a veces en forma o se producen en instituciones privadas, y aquellas que no complican la salud de la mujer queda como un hecho no reportado, de modo que no podemos tener unas estadísticas precisas de cuánto tenemos de aborto. Y tengamos en cuenta que algunos abortos, por ejemplo, en los países donde el aborto es legal, muchas veces no se registra, de modo que existe un subregistro que nos permita tener cifras reales, como repito, de la ocurrencia de los abortos. ¿Cuáles podrían ser las probables causas por las cuales se producen las pérdidas fetales? Anomalías en el huevo, esto es lo más común. Se dice que hasta un 40% de los abortos puede ser producto de que sean producto de alteraciones cromosómicas, ¿no? Cuando se hacen el estudio anátomo-patológico, se llega a comprobar que es un 10%, pero puede hasta significar un 40%. Alteraciones embrionarias, cuando ya esto es un embrión o un feto, y también alteraciones de la placenta, agentes teratogénicos que muchas veces las mujeres, ignorando que están en estado gestacional, puedan ingerir productos o someterse, por ejemplo, a radiación o algún procedimiento que sabemos que es teratogénico, entonces pueden perderse. Anormalidades del aparato reproductor, anormalidades del útero, por ejemplo, malformaciones congénitas que pueden ser secundarias a alteraciones del conducto de Müller, úteros bidelfos, úteros dobles,
Puede haber también leiomiomas que están deformando la cavidad del útero, tanto la cavidad endometrial con los miomas mucosos o los miomas intramurales, son los que podrían deformar la cavidad de modo que cuando se ocurre la implantación o no llega a ocurrir la implantación, se pierde ese embarazo. La incompetencia cervical, que es una patología en la cual la mujer tiene un embarazo y se pierde un poco tardíamente, a las 20, 22 semanas, la que debuta con sangrado y abruptamente la pérdida del producto. Puede haber también consecuencias de enfermedades de la madre, por ejemplo, en la causa endocrina, la insuficiencia del cuerpo lúteo. Acordémonos, el cuerpo lúteo es el responsable de que provea al embarazo de la progesterona suficiente para que pueda mantener ese embarazo. El hipo o el hipertiroidismo, sobre todo el hipertiroidismo, puede generar pérdidas tempranas. La diabetes mellitus. Hoy en día vemos que la diabetes se está incrementando bastante, de modo que siempre tenemos que estar a la búsqueda de la diabetes en los casos en los que la mujer esté reportando más de un aborto. Infecciones, TORCH, vamos a ver en clase posterior este tipo de patología y nunca debemos dejar de tener de vista la posibilidad que pudiesen haber infecciones intrauterinas, enfermedades crónicas, enfermedades inmunológicas, el tejido conectivo, lupus, el síndrome antifosfolipídico, la hipertensión arterial crónica, y también puede ser, por ejemplo, traumatismos directos sobre el útero, ¿no? El tabaco, agentes radioactivos, como mencionamos, el uso de anestésico en el primer trimestre, que produce la relajación del útero, es conocido, el efecto del alotano, que ya afortunadamente ya no se usa, pero sí está descrito que el alotano podía producir las pérdidas tempranas de los embarazos, de modo que cuando una anestesióloga salía embarazada, no daba anestesia con alotano. ¿Cómo clasificamos los abortos? Vamos a tener el aborto inminente o inevitable, el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto frustro o retenido, el aborto séptico y el aborto terapéutico. Estas son las definiciones o las clasificaciones que siempre tenemos que tener en cuenta cuando tengamos los casos de aborto. Pero ¿cuál va a ser la clínica del aborto en general? El sangrado vaginal. Nunca olvidemos que esto es hemorragia durante las primeras semanas de la primera mitad del embarazo. Sangrado vaginal. Tiene que haber sangrado para uno decir realmente esto es una amenaza de aborto o es un aborto. Que puede ser leve hasta muy abundante, severo, y que puede conducir a un shock hipovolémico y que pudiese, si no se maneja adecuadamente, conducir a a, efectos severos en la vida de la mujer. El dolor pélvico. El dolor pélvico es intermitente por las contracciones, sobre todo esto es muy, muy característico cuando es una pérdida por encima de las 12, 13 semanas en la que el útero ya es grande, que a veces sobrepasa la pelvis y que tienen dolor tipo intermitente. No es un dolor continuo, sino intermitente. Muchas mujeres que ya han tenido la experiencia de trabajos de parto refieren esto es como si fuera un parto. Sobre todo, como les decía, en los abortos fetales tardíos. Pero puede no haber dolor, por ejemplo, en los casos de la incompetencia cervical, que no hay contracciones, en realidad es por el defecto del cervix. Cambios en los orificios cervicales. Puede haber desde un inicio hasta la abertura total para la expulsión parcial o total del contenido y el feto. Acordémonos que para expulsar productos a las 12, 13 semanas no necesitamos que el cuello esté completamente abierto. Suficiente con que esté permeable
y pueda, disculpen, pueda permitir que expulsen el producto de la concepción. Y fiebre, no perdamos de vista en los casos de abortos sépticos. Si una paciente con toda esta sintomatología de inicio encontramos fiebre, siempre tengamos en cuenta la posibilidad que pudiese ser un aborto séptico. Descartar otras posibles causas de abortos o que pudiesen dar fiebre con comorbilidades, por ejemplo, como dijimos, la infección urinaria, algún otro tipo infeccioso, pero nunca dejemos de perder de vista la posibilidad que sea un aborto séptico. ¿Cómo diagnosticamos un aborto? Primero tenemos que tener la confirmación del embarazo. Y para eso tenemos que tener primero en la historia clínica, fijar bien el régimen catamenial, la fecha de última regla, si usa un método anticonceptivo, cuándo dejó de usarlo, si es regular en su régimen catamenial, etcétera. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede no ser un embarazo, puede ser cualquier otra causa de sangrado, como hemos visto en la clase de sangrado uterino anormal. O sea, tenemos que tener la certeza de que está embarazada, para lo cual tenemos que hacer en ocasiones, cuando tenemos duda, cuando la paciente nos da una fecha de última regla regular, que es certera, digamos, tenemos la duda, entonces podemos pedir el dosaje de la beta-HCG. Afortunadamente, ese es un procedimiento, un examen de laboratorio que está considerado como emergencia, de modo que en nuestras emergencias laboratorio nos apoya con el dosaje de beta-HCG. La anamnesis, o sea, preguntar bien, como les mencionaba, toda la historia ginecológica, obstétrica, es una paciente que ya ha tenido 2 abortos anteriores o más, qué enfermedades tiene, indagar sobre las posibles causas que muchas veces no podemos determinar, la gran mayoría de veces los abortos no podemos determinar cuál ha sido la causa principal que haya condicionado esta pérdida. El examen clínico, además del control de las funciones vitales, eso ya está sobreentendido, porque tenemos que ver que la paciente esté estable, ¿no? Porque recordemos que puede tener un sangrado abundante, puede estar en shock, puede estar hipotensa, etc. Luego procederemos al examen eh, de la parte ginecológica, y ahí tenemos que colocar el espéculo, tenemos que hacer el tacto bimanual, y lo que vamos a obtener es, por ejemplo, si hacemos un examen de abdomen, podemos encontrar un útero, incrementado de tamaño, puede ser de acuerdo al tiempo de amenorrea o puede ser menor, ¿no? Si hacemos la especuloscopía, vamos a encontrar un cervix abierto, puede o no extraerse tejidos trofoblásticos, y a veces pueden extraerse también las partes fetales. Cuando es un aborto fetal tardío, el feto puede estar en el canal cervical o puede estar en el canal vaginal y retiramos. Muchas veces han eliminado el feto, nos lo traen, ¿no? Y queda la placenta. Entonces, ese nos da el diagnóstico de un aborto. Y en caso de ser séptico, podemos encontrar secreción, a veces purulenta, ¿no? Y restos con mal olor. Eso nos está orientando de que quizás este embarazo ha sido manipulado para terminar en aborto. Si no tenemos un diagnóstico digamos, encontramos los orificios cervicales cerrados, no obtenemos tejido, haremos uso de la ecografía, ¿no? Puede ser transvaginal, que generalmente es la que más nos ayuda, pero podría ser, por ejemplo, una ecografía pélvica, de repente un adolescente que nos niega relaciones sexuales, pero está viniendo por sangrado vaginal, dolor, todo aquello que nos haga sospechar un embarazo. De modo que haremos la ecografía transvaginal, que es la que nos va a confirmar el diagnóstico.
Sobre todo, esta ecografía nos va a servir muchísimo en casos del aborto frustro, ¿no? En la cual no se encuentran los latidos cardíacos fetales y los orificios cervicales están cerrados. Además, nos pueden, en caso que haya duda de la fecha de última regla, haya duda de fijar el tiempo de gestación, se puede hacer cuando hay un feto, se pueden medir las biometrías, ¿no? De tal manera que nos pueden aproximar a la edad gestacional. Disculpen, vamos a pasar la anterior. ¿Cuáles van a ser los exámenes auxiliares que vamos a solicitar? Ya tenemos anamnesis, tenemos examen clínico, ya lo hemos confirmado, ya tenemos diagnóstico, tenemos un caso de aborto. Entonces vamos a solicitar exámenes auxiliares. Pediremos hemograma, grupo IRH, ver la hemoglobina, el grupo, glucosa, creatinina, perfil de coagulación, pedirles RPR, HIV a las pacientes, esto es como rutina, esto no va a cambiar nuestro diagnóstico, no va a cambiar nuestro manejo. Podemos pedir, por ejemplo, hemocultivos en la paciente que viene febril, y podemos hacer cultivo de la secreción endouterina, aquella que viene febril, con contenido intrauterino con muy mal olor, ¿no? Y también, como les mencionaba, la ecografía pélvica puede ser o transvaginal, la gran mayoría son transvaginal, y podríamos también tomar una radiografía abdominal o una radiografía de tórax, por ejemplo, una radiografía abdominal en aquella que de repente es un aborto séptico, sospechamos que haya habido una perforación, la paciente está distendida, queremos ver qué está ocurriendo en el abdomen, en el tórax. En el tórax generalmente solicitamos cuando tenemos la alta sospecha o el diagnóstico de una enfermedad de trofoblasto, como veremos más adelante. Entonces, vamos a definir ahora, ¿no? Los casos que habíamos mencionado, la división de los abortos. El aborto completo es aquel aborto en que generalmente ya no se encuentra presencia de tejido endouterino. No requiere ningún procedimiento, o sea, no requiere ni un AMU ni un legrado uterino. Esto es generalmente en abortos muy tempranos, en los cuales se produjo la expulsión completa a veces del tejido o el saco y no quedó ningún resto, de manera que la paciente no sigue sangrando. A veces encontramos el cuello del útero completamente cerrado, entonces no requerimos hacer ningún procedimiento, pero la paciente siempre debe salir de alta con recalcándole los signos de alarma. Es muy recomendable administrar un método anticonceptivo. Nuestro trabajo debe ser también prevenir un siguiente aborto, lo cual es darle la consejería y, de ser posible, administrar el método anticonceptivo. El aborto incompleto es lo más frecuente, lo más común. A la exploración ginecológica se encuentran restos, ¿no? El útero está incrementado de tamaño, el cérvix está abierto, y en este caso, si es un aborto incompleto, en el cual con los exámenes de laboratorio estoy viendo que no hay leucocitosis, no hay desviación izquierda, no hay algo que me indique que está infectado, entonces procederemos a la evacuación total, a la limpieza, digamos, con un procedimiento de AMU, que es la aspiración manual endouterina. Si el útero es igual o menor a 12 semanas, en úteros pequeños. Generalmente es ambulatorio, solo requiere sedación. Muchos de ustedes ya habrán tenido oportunidad de ver cómo se hacen la evacuación con AMU. Puede también ser un legrado uterino instrumentado, ¿no? Para gestaciones mayores o en caso de antecedentes de cirugía uterinas previas. Esto se hace en sala de operaciones o alguna sala de procedimientos. También puede ser ambulatorio, y sea un aborto incompleto evacuado con AMU o con legrado uterino instrumentado, siempre debe enviarse el producto de la extracción para un estudio para patología. El aborto inminente o inevitable. Este generalmente requiere hospitalización. Esto, por ejemplo, se ve en caso de incompetencia cervical y se ve en embarazos de 18 a 22 semanas, o sea, bastante grandes.
Y en caso se produce ya la pérdida, se procede a la evacuación uterina posterior a la expulsión del feto. Y debe tener un control posterior en forma ambulatoria. Y también siempre debe enviarse todo al estudio por patología. El aborto inevitable muchas veces llegan a la emergencia y no contamos con suficientes camas, no todos los hospitales tienen suficientes camas para los servicios de ginecología, muchas veces la paciente se queda en emergencia hasta que expulse el producto y luego se procede a la evacuación, porque esto es algo que, como su nombre lo indica, ya no es posible detener la progresión del aborto, que significa que ya el orificio está abierto, las bolsas pueden estar en el canal, el producto puede estar en el canal. El aborto frustro o retenido. Esto es básicamente con una confirmación ecográfica. El manejo, ¿qué significa? Que vamos a encontrar un útero aumentado de tamaño, la ecografía nos va a ayudar en el sentido que nos va a dar el diagnóstico, va a visualizarse el saco gestacional, puede verse el embrión, puede verse el feto, pero sin actividad cardíaca. En ocasiones, a veces cuando son muy tempranos, 6, 7 semanas, la paciente no nos da una última regla muy segura, no se ven los latidos cardíacos fetales, el sangrado es mínimo, la paciente tiene sintomatología de embarazo, lo que hacemos es posponer, son dos medidas que se hace, se le pide un dosaje de beta-HCG o se le dice repetirle la ecografía en unos 4 o 5 días. Si se ve latidos cardíacos fetales, ese es un embarazo que va a progresar, pero si en el tiempo que le vamos a repetir la ecografía no hay latidos cardíacos fetales, este es un aborto frustro o retenido, el cual tiene que ser evacuado, ¿no? Eso se induce con misoprostol, puede ser vía oral y vaginal. Luego de que el cérvix se haya abierto, se procede al AMU o el legrado, siempre enviar a patología, y sobre todo enviar a patología detallando bien la historia, en especial en los casos de los abortos recurrentes. Y repito, siempre recomendación de consejería y administración de algún método anticonceptivo. El aborto séptico, afortunadamente, está en descenso con el uso del misoprostol. En el siglo pasado, podemos decir, principios de este siglo, en el que todavía no teníamos el misoprostol, estos casos eran vistos con la interrupción del embarazo, con elementos químicos, elementos mecánicos, de modo que las mujeres llegaban a la emergencia sangrado, con fiebre, con dolor, muy mal estado general, con compromiso general, sépticas, etcétera, y que a veces terminaban en histerectomía. Eso ha disminuido y hay que agradecer al uso del misoprostol. Entonces, estos casos van a tener dolor, sangrado y fiebre. Al examen, como repito, dolor abdominal, puede haber reacción peritoneal, eh, y porque en casos graves puede ser secundaria perforación uterina. Hoy en día casi no se ve, pero todavía no debemos perder de vista la posibilidad que haya perforado el útero y puede llegar a la histerectomía total. Este sí es un manejo de paciente hospitalizada. Tiene que darse tratamiento antibiótico, generalmente inicialmente, se le administra los antibióticos antes de hacer el procedimiento de evacuación. Se usa clindamicina, gentamicina, por lo menos 1 o 2 dosis, y luego la paciente es programada para un legrado, generalmente instrumentado, puede hacerse también el AMU, pero en sala de operaciones, y en caso el útero sea menos de 12 semanas o 12 centímetros de longitud. Debe ser en sala de operaciones, porque corremos el riesgo de si este es un útero muy comprometido, el procedimiento podría conducir hasta una perforación. Puede complementarse, por ejemplo, con una culdocentesis en sala de operaciones para ver si hay compromiso más allá del útero, ¿no? Para ver la conducta a seguir, si en caso fuese positivo y se obtiene un líquido purulento. En este caso, muchas veces, si el estado de la paciente está muy comprometido,
puede procederse a una histerectomía o darles una vigilancia muy cercana de las 10, 12 horas, máximo 24 horas en una unidad de cuidados intensivos. Si se compromete la vida de la mujer, se procede a una histerectomía. El tratamiento es endovenoso, antibiótico y debe tener por lo menos 10 días. Y siempre debe darse método anticonceptivo, pero diferir el uso del dispositivo intrauterino en ese momento. Puede hacerlo uso de repente después, pero no en ese momento. Y el aborto terapéutico. Esto últimamente estamos recibiendo bastante información, publicaciones a nivel por el manejo que se está teniendo también en el Congreso, ¿no? Pero el aborto terapéutico está definido en nuestra legislación cuando la gestación significa riesgo para la vida de la mujer. Si el embarazo presente va a significar un riesgo muy grande en el cual se pueda perder la vida de la madre, puede hacerse uso del aborto terapéutico. Y esto puede estar a solicitud de la madre, puede la madre solicitar y o por una junta médica, en caso, por ejemplo, en que sea una mujer que tenga una enfermedad, vamos a ver más adelante las causas por las cuales se puede proceder a un aborto terapéutico, o por una junta médica multidisciplinaria. Actualmente tenemos la norma técnica, perdón, la norma sanitaria del ILE, la interrupción legal del embarazo, y que vamos a ver, las contempla 11 causales, por las cuales ahora se puede interrumpir la gestación cuando significa riesgo para la salud de la madre. Puede realizarse hasta las 22 semanas. Como repito nuevamente, el procedimiento está facilitado por el uso del misoprostol. Es imprescindible la metodología anticonceptiva. Una mujer que se ha sometido a un aborto terapéutico porque es un riesgo para su vida, tiene que tener un método anticonceptivo. Podría ser en algunos casos hasta definitivo, como un bloqueo tubario bilateral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, una mujer que se haya sometido a un aborto terapéutico porque ha tenido un feto, un producto con una malformación congénita, con una malformación del tubo neural? Una paciente con acrania, o sea, lo que llamamos incompatibles con la vida. Esta paciente se somete a una interrupción legal del embarazo, pero tenemos que prevenir que vuelva a repetir este problema, ¿no? Administrando 4 miligramos de ácido fólico previa a la próxima gestación. O sea, tenemos que tomar una actitud de prevención. Ya hemos tratado lo que es los abortos. Ahora tocaremos otra causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo, que es el embarazo ectópico. Es la implantación del óvulo fecundado fuera de la capa endometrial del útero. Pues se puede implantar en cualquier lugar del aparato genital femenino. Está por fuera de la cavidad endometrial, llamamos embarazo ectópico. La frecuencia va a variar de acuerdo a la población. Puede cursar con cuadros severos de shock hipovolémico por hemoperitoneo y es causa todavía, lamentablemente, de muerte materna. A pesar de la evolución, de la tecnología que tenemos, todavía pueden haber mujeres que se mueren por embarazo ectópico, porque no lo hemos diagnosticado y no lo hemos manejado a tiempo. El manejo, afortunadamente, ha evolucionado muchísimo. Antes era solamente un tratamiento quirúrgico, pero hoy en día contamos con manejo médico. ¿Por qué se produce el embarazo ectópico? ¿Por qué se implanta fuera de la cavidad endometrial? Una de las primeras causas es la enfermedad inflamatoria pélvica. Produce un cuadro de adherencias, de obstrucciones a nivel de las trompas, y acordémonos que el óvulo se fecunda en las trompas, migra y luego se implanta en el endometrio. Pero en estos casos, por problemas de obstrucción tubaria, se produce
se produjo la fecundación, pero ya el huevo fecundado no puede migrar y se queda en la trompa, ¿no? Puede ser por síndrome adherencial severo, por ejemplo, secundario a enfermedad inflamatoria pélvica, a peritonitis, por antecedente de apendicitis, por ejemplo. Puede haber defectos congénitos de las trompas, poco frecuente, pero sí endometriosis que haya comprometido las trompas, cirugía tubaria previa a una mujer que haya sido sometida a una plastía tubárica, ¿no? Entonces, infertilidad o posectópico. Esto ya hoy en día casi ya no se está haciendo porque tenemos lo que es la fertilización de alta complejidad o de baja complejidad que permite que las mujeres sin tener una cirugía se puedan embarazar. Y también está en relación al uso del DIU, la mujer que usa DIU, pero esta complicación del DIU generalmente se ve al inicio de la inserción del DIU. ¿Cuál va a ser la clínica de una paciente con embarazo ectópico? Acordémonos, siempre va a haber sangrado vaginal, pero en estos casos no es muy abundante y puede no estar presente, ser muy escaso. Muchas veces son manchados, pero sí hay algo que sí llama la atención o es muy común, es el dolor pélvico, que puede variar de intensidad, ¿no? Y de acuerdo a la idiosincrasia de la mujer. Entonces, sangrado vaginal, dolor pélvico, y lo que nos va a ayudar muchísimo para diagnosticar embarazo ectópico es el examen clínico. El dolor pélvico, ¿no? Se va en casos, uno en el examen general, en el examen abdominal, palpa el abdomen, encuentra resistencia, encontramos hasta reacción peritoneal, y con sangrado vaginal y con una fecha de última regla dudosa, una mujer joven, sexualmente activa y que de repente no usa un método anticonceptivo que la proteja, siempre sospechar la posibilidad de un embarazo ectópico. El útero muchas veces no tiene ni mayores cambios. ¿Por qué? Porque el embarazo no se produjo intraútero, fue extrauterino. De modo que el útero puede ser normal. Pero, como les decía, en caso de que el embarazo se haya complicado, podemos tener la reacción peritoneal y vamos a palpar el fondo de saco de Douglas ocupado y doloroso. Y a la movilización del cérvix vamos a tener dolor. Paciente que viene muy adolorida. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Es la historia de la menorrea. La paciente que nos dice que no está menstruando y si tenemos dudas de que realmente sea un embarazo, si no es evidente, si no tenemos datos precisos, no olvidemos que debemos solicitar el dosaje de la beta-HCG. Se dice en toda mujer joven, sexualmente activa, sin uso de un método anticonceptivo, que viene por dolor abdominal, que viene por sangrado, tenemos que estar bien seguros de que sea un embarazo, de modo que la beta-HCG, si el examen clínico no nos ayuda mucho. Casos de mujeres jóvenes que a veces ingresan a las unidades de trauma, shock, hipotensas, chocadas, que tienen dolor abdominal, reacción peritoneal, ya los intensivistas saben que tienen que recurrir a la evaluación por el ginecólogo porque la sospecha es un embarazo ectópico complicado. Y en las salas de trauma shock muchas veces lo que se procede es hacer una paracentesis y cuando se obtiene sangre que no coagula, sin antecedente traumático, porque puede llegarnos una mujer que haya sido violentada, hoy en día tan frecuente, entonces eso es embarazo ectópico complicado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Activar la clave roja. Eso ya es un manejo que está muy conocido por los intensivistas o los emergenciólogos. ¿Qué vamos a tener en el examen clínico? ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando en nuestra anamnesis estamos sospechando un embarazo ectópico? Vamos a encontrar dolor pélvico, puede haber reacción peritoneal, en caso esté complicado,
puede haber dolor a la movilización del cérvix, es un dolor muy exquisito. El útero puede no estar acorde con la menorrea, o sea, da 9 semanas de menorrea y el útero parece menor, ¿no? En ocasiones se puede palpar la masa anexial dolorosa y el fondo de saco ocupado y doloroso. En los casos está el embarazo ectópico complicado. ¿Cómo lo vamos a confirmar que es un embarazo ectópico? Tenemos pues la ecografía pélvica, ¿no? Y vamos a tener líquido libre en cavidad cuando este es un embarazo ectópico roto, y la ecografía transvaginal que nos puede dar el saco gestacional en el anexo, el cuerno o en el canal cervical. Y ahí tenemos la imagen de un embarazo ectópico, ahí tenemos un saco gestacional, un embrión, ¿no? A veces es lamentable, pero a veces tenemos hasta embriones vivos en la trompa. ¿Y cuáles pueden ser las formas clínico-patológicas? ¿No? Así como abortos hay diferentes, también en los embarazos ectópicos pueden ser diferentes, de acuerdo a la localización. El embarazo cervical es una menorrea corta, no tienen más de 6, 8 semanas, el sangrado puede ser escaso, el dolor puede no haber, y al examen clínico puede haber un sangrado escaso, pero lo que nos llama la atención es que encontramos un cuello corto, blando y agrandado, lo que se conoce como cervix en tonel. Y los productos de la concepción están confinados al cérvix. El diagnóstico lo confirmamos con ecografía transvaginal, pero puede cursar cuando ese producto, digamos, se rompe, ¿no? Y puede cursar con mucho sangrado, sobre todo ha ocurrido, ¿no? En el momento estamos manipulando en el examen clínico, se rompe el saco y se produce un sangrado abundante. Esta es una emergencia. El embarazo cornual. El embarazo cornual es de difícil diagnóstico y puede ser interpretado como un embarazo intersticial, el cuerno del útero. Entonces, y como está muy cerca del cuerno, del intersticio de la trompa, puede ser interpretado como tal. El embarazo tubárico es el más frecuente. Este es el más frecuente y de estas es la localización ampular, la ámpula de la trompa. Puede terminar como una ruptura tubárica, se rompe, se complica, o producirse un aborto tubario. Se elimina el producto de la concepción hacia la cavidad abdominal. El embarazo ectópico ovárico, que es muy poco, no es muy frecuente, pero debe cumplir requisitos para que, digamos que es un embarazo ectópico ovárico. Que la trompa y las fimbrias se encuentren intactas, que el saco gestacional ocupe el lugar del ovario y que se demuestre tejido ovárico en las paredes del saco gestacional. Ese es un requisito para decir que es un embarazo ectópico ovárico. A veces ha sido producto de un aborto tubárico que se quedó en el ovario y, de un aborto tubárico, entonces no reúne los criterios para decir que sea un embarazo ovárico. Y ahí tenemos las localizaciones principales, como les decía, el ístmico, el cornual, el tubárico o ampular, el más frecuente. Puede haber un intramural, que es rarísimo, el ovárico, el cervical y el abdominal. El embarazo abdominal, esto es sumamente raro. Yo puedo decirles que en toda mi vida profesional solo tuve oportunidad de ver dos embarazos abdominales. Generalmente es secundario al aborto tubárico, no es primigeniamente abdominal, sino es secundario. Debe cumplir ausencia de lesión en las trompas y ovarios, ausencia de fístula uterina, implantación exclusiva en la superficie peritoneal, y porque muchas veces el embarazo regresiona y se encuentra masas informes como un hallazgo, ¿no? Se produjo un aborto tubárico, pasó desapercibido, no sangró mucho, y en alguna ocasión cuando se hace una cirugía abdominal, podemos tener esos hallazgos. Muchas veces estos embarazos abdominales
progresan hasta el final, pero los productos no, sus posibilidades de sobrevida son muy bajas porque tienen malformaciones esqueléticas, dado que no están en una cavidad como es la cavidad uterina, de modo que tienen lesiones a nivel de los miembros y no sobreviven. El embarazo heterotópico, que corresponde a un embarazo intraútero y otro en la trompa simultáneamente. Es muy raro también, no es muy frecuente. Y es de difícil diagnóstico, no es fácil. El embarazo ectópico post-histerectomía, o sea, no perdamos de vista que de repente una mujer se hizo la histerectomía y se embarazó. Esto es una localización en la cavidad abdominal cuando ocurre cerca de la intervención. O sea, ¿y por qué es, a veces se tiene que sospechar de que la fecundación se produjo antes de la histerectomía? O sea, la mujer se embarazó, digamos, antes de que le hicieran la histerectomía. Eso es cuando está muy cerca a la cirugía. Pero se han transcurrido años, generalmente es a consecuencia de que la cúpula vaginal quedó abierta, el paciente indudablemente ya no tiene que usar un método anticonceptivo, y puede ocurrir de que se pueda producirle una fecundación. Indudablemente tienen que haber ovarios para que hayan óvulos y se puede producir un embarazo. Estos no progresan, como les decía. ¿Cuál es el tratamiento? Es, como les decía, es la hemorragia de este tiempo de gestación ha sido causa de muerte, de tal manera que hoy en día la tecnología nos ha ayudado muchísimo en el manejo del embarazo ectópico, sobre todo en las mujeres sin paridad, aquellas que han tenido de repente un aborto, de repente otro ectópico, nuevamente un ectópico, de manera que tenemos que preservar la fertilidad. Tampoco es que los casos de embarazo ectópico se estén reduciendo, no, lamentablemente no se reducen, más aún ahora por el rebrote de las infecciones de transmisión sexual. Y el tratamiento va a depender del daño ocasionado en las trompas y el deseo de fertilidad de la mujer. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Quirúrgico, que puede ser hoy en día, diría yo que el 90% del tratamiento quirúrgico es laparoscópico. Cada vez es mayor, se les puede hacer una salpingostomía, puede ser una salpingectomía, y puede ser también por laparotomía. Igual una salpingectomía, o por ejemplo una histerectomía abdominal total en caso de embarazo cervical o cornual. Es quirúrgico. Tratamiento médico. Estamos haciendo uso de la quimioterapia con metrotexate. Esto, para hacer uso del tratamiento médico, el embarazo ectópico tiene que reunir ciertos criterios. Tiene que ser embrión no vivo, la beta-HCG no mayor a 5.000 unidades y el estado, o sea, que no esté complicado, que sea un embarazo ectópico no complicado. Los resultados son variables, a veces tenemos éxito y a veces no, pero siempre se intenta un tratamiento médico. También la inyección intrasacular de metrotexate con guía ecográfica, por ejemplo, en casos de ectópico cornual y cervical. En este caso se evita la histerectomía. En mi hospital hemos tenido oportunidad de hacer este tipo de tratamiento y con bastante éxito. Y ahí tenemos imágenes laparoscópicas de lo que es el embarazo ectópico. Miren ese embarazo ectópico ya roto, con gran cantidad de sangre en la cavidad. Pronóstico, el avance en el diagnóstico precoz, porque tenemos ecografía, sobre todo el cornual y cervical, ha ayudado que se diagnostique más precozmente, el tratamiento también. Y lo que se sabe es que hasta un 30% de mujeres post-tratamiento, ¿no?, quedarán infértiles, lamentablemente, porque muchas veces tienen un ectópico en una trompa, a la siguiente vez tienen en la otra y se pierden las dos trompas. Generalmente secundaria a disfunción tubárica como síndromes adherenciales severos. Pueden tener trompas de repente permeables, pero quedan con adherencias que las hacen no funcionales, ¿no? Y pueden recidivar entre un 7 y 13%. Se ha observado que un 70-80% de nacimientos de niños vivos post-tratamiento, o sea, una mujer que haya tenido un embarazo ectópico, que se vuelve a embarazar, tiene una alta posibilidad de tener hijos vivos.
La enfermedad de trofoblasto, otra causa de sangrado. Esto es secundario a anormalidades proliferativas del trofoblasto asociadas al embarazo. Tienen en común un potencial neoplásico por la producción de beta-HCG y también tienen la ventaja de que son susceptibles a drogas citotóxicas. ¿Cómo se clasifica la enfermedad de trofoblasto? La enfermedad molar, que puede ser completa o incompleta, la mola invasiva o corioadenoma destruens, la enfermedad trofoblástica del sitio placentario y el coriocarcinoma. ¿Cuál va a ser la clínica? Sangrado vaginal. El dolor puede no estar presente, pero el sangrado es típico. Y al examen clínico, la discordancia entre el tamaño uterino, que va a ser más grande que la menorrea, al revés del ectópico. ¿Por qué? Porque el útero va a crecer, el tejido trofoblástico anómalo va a crecer rápidamente y va a distender el útero. Y pueden algunas pacientes debutar con cuadros de hipertiroidismo. Y algo que nos hace sospechar es el dosaje de la beta-HCG, que está muy altas con respecto al tiempo de gestación. Pueden haber quistes luteínicos, y lo importante en la ecografía transvaginal es que en la gran mayoría de veces, como en la mola completa, no vamos a ver ni saco gestacional ni feto. Y ahí tenemos, ¿no?, el crecimiento anormal del útero, pueden haber náuseas y vómitos por el incremento de la beta-HCG, sangrado vaginal, y pueden también cursar con hipertensión. Y esas son las imágenes en una laparotomía, el útero incrementado del tamaño y ese quiste tecaluteínico muy grande por el estímulo de la beta. Y el tejido, ¿no?, el tejido de la placenta, esas imágenes que parecen uvas, muy característico, ¿no? El examen clínico, sangrado, va a haber una discordancia del tamaño uterino y la menorrea, y no vamos a encontrar latidos cardíacos fetales. Y la eliminación de tejido trofoblástico semejante a uvas. Exactamente, ojalá alguno de ustedes tenga oportunidad en lo que queda de ver ese y nunca se van a olvidar. La beta-HCG va a tener valores muy altos y la imagen de ecografía, tanto pélvica o transvaginal, no hay partes fetales, y la típica imagen, esas uvas dan la imagen de panal de abejas. Y ahí tienen lo que es la histología, la imagen de esa placenta y la imagen ecográfica, como si fuese un panal de abejas. La mola hidatiforme completa es la más frecuente y está secundaria a una concepción anormal sin embrión. Hay una hiperplasia difusa del sitio y sin sitio trofoblasto con edema de las vellosidades, que parecen, da esa imagen de racimo de uvas. Tiene un genoma 46XX y se dice que es porque se ha fertilizado un óvulo anuclear con un espermatozoide haploide. La edad de la presentación, menores de 20 años y también mujeres mayores. Y se ve mucho más en las mujeres de 25 a 40 años. Y esto puede también haber, ¿no?, después de embarazos normales. Y esta es lo que es la mola completa, esa típica imagen en panal de abeja, es el óvulo sin el ADN, ¿no? Se une con un espermatozoide, duplica el ADN del espermatozoide y hace 46XX y da esa imagen. La parcial, cuando hay feto o al menos un saco amniótico. Esto es, hay una hiperplasia focal, puede tener este tipo de la parte genética, ¿no? Y los fetos en estos casos no son viables. O sea, puede haber feto, pero esos fetos no son viables. Tiene menos riesgo de malignización y puede haber coexistencia con embarazos normales. Y esta es tenemos los espermatozoides alterados, ¿no?, con un óvulo normal, y se produce un cigote triploide. ¿Y qué tenemos? La imagen en panal de abeja, pero tenemos un saco gestacional. ¿Cuál es el manejo que tenemos que hacer? La evacuación de este embarazo anormal, con paquetes, siempre tener paquetes globulares, lo que les decía, la placa de tórax, para ver si no ha habido metástasis, el consentimiento informado,
se hace una aspiración eléctrica, se tiene que aspirar muy rápidamente, se usa misoprostol para que el cuello se abra, luego se produce a la aspiración eléctrica. No es recomendable el uso de oxitocina para acelerar la apertura del cuello porque podría embolizar, hay riesgo de embolización pulmonar. Siempre enviar el tejido a patología. Y aquellas mujeres que ya tienen la paridad satisfecha, tienen 4 o 5 hijos, son mayores de 40, no quieren más hijos, el tratamiento previo consentimiento informado puede ser la histerectomía. Importantísimo el seguimiento, porque hay que detectar precozmente el riesgo de malignidad. Se debe de prevenir un nuevo embarazo, para lo cual debe tener anticoncepción y la recomendación es darle anticonceptivos orales. Se tiene que hacer el seguimiento con la beta-HCG, generalmente es semanal, luego es mensual y debe tenerse no más de 6 meses, en la cual la beta-HCG tiene que ser negativa. Pero si se tiene el incremento de la beta-HCG no disminuye o se incrementa, el tratamiento puede adyuvarse con el uso de metrotexate. La mola invasiva, que es la enfermedad trofoblástica gestacional persistente no metastásica, puede seguir a una evacuación de una mola completa o parcial o a un embarazo normal. También puede ser abortos y muy raro embarazos ectópicos. Se diagnostica porque hay beta-HCG positiva. Generalmente sangrado vaginal. Puede haber invasión del miometrio y puede ocasionar perforación uterina. Y estas pacientes persisten con sangrado vaginal post-evacuación o postparto. Hace poco tuvimos una paciente en mi hospital, postparto normal, tuvo una enfermedad, una mola invasiva. Debemos hacer un tratamiento, siempre descartarse la metástasis pulmonar. El manejo es quimioterapia, metotrexate, leucovorina por 14 días. Debe conseguirse reducción de la beta. De persistir, se cambia el esquema actinomicina D. La enfermedad trofoblástica del sitio placentario. Esta es una presentación excepcional realmente. Es un tumor trofoblástico del lecho de la implantación placentaria después de un parto normal, a término, o de un aborto o de una mola. O sea, de lo que quedó en el lecho placentario, empieza a desarrollarse una enfermedad trofoblástica. No tiene niveles muy altos de beta-HCG, es escaso sin sitio trofoblasto a la patología, y puede haber, estas células pueden elevar la prolactina y la beta-HCG no ser muy alta. El tratamiento también es médico. Afortunadamente, la respuesta es favorable. El coriocarcinoma o la enfermedad trofoblástica gestacional metastásica se produce en un 4% después de un manejo de la mola. De ahí la importancia del seguimiento de las pacientes que han tenido enfermedad por trofoblasto. Esto es muy raro después de un parto o un aborto. Generalmente es secundario a una enfermedad trofoblasto. Las mujeres de 40 a 48 años tienen, o 44, tienen 8 veces más riesgo de presentar que las pacientes jóvenes. ¿A dónde hace la metástasis? Pulmón, vagina, pelvis. Menos frecuente y más tardíamente cerebro, hígado e intestino. Por eso se toma la placa de abdomen, de tórax a la paciente que viene con un diagnóstico o la que diagnosticamos enfermedad trofoblástica. Para el tratamiento se han establecido scores, tanto por la OMS y la FIGO, consideran diferentes parámetros, cifras, y de acuerdo a eso se dan el tratamiento. Generalmente es quimioterapia básicamente con metrotexate. ¿Cuál es el pronóstico? La patología gestacional, esta patología gestacional manejada tempranamente responde muy bien a la evacuación. La mola completa y la parcial, evacuación bien hecha, certeza de que ha sido evacuado totalmente, se opta por el legrado instrumentado. Si es muy grande, usamos la aspiración eléctrica y luego se procede al legrado instrumentado. No es muy recomendable el uso del AMU porque podría quedar tejido. Tenemos que hacer el seguimiento por mínimo 1 año y tenemos que dar anticoncepción. En caso de pacientes con paridad satisfecha, muchas veces la enfermedad
no metastásica, la histerectomía puede ser una alternativa. Y que algo que tenemos que entender, que la enfermedad metastásica responde muy bien a la quimioterapia. Afortunadamente, esta patología tiene cobertura por el CIS. O sea, el paciente está coberturada, pese a que tiene un alto costo. Ahí tenemos las maneras, los tratamientos que puede haber, puede ser un legrado, una aspiración y legrado, puede optarse por una histerectomía, tiene que hacerse el control de la HCG y también la quimioterapia. Generalmente en la parte del tratamiento quimioterápico, cuando tenemos estos casos, es por el servicio de oncología médica. Ellos manejan estos casos y nosotros paralelamente vamos manejando la parte de la anticoncepción. Es un tratamiento, es un manejo multidisciplinario, porque el paciente también tiene que tener manejo psicológico, porque al tener un tratamiento con quimioterápicos, muchas veces tienen la concepción de que esta es una neoplasia, etcétera, y tenemos que manejarla de forma integral. Bien, muchísimas gracias por su atención. Disculpen que me pasé un poco del tiempo. Gracias, doctora. A usted, doctora, muchísimas gracias. Bien, si hubiese alguna pregunta, vamos a ver, aquí creo que hay en el chat. A ver, aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿cuánto se debe esperar para colocar un DIU posterior a un aborto séptico? Interesante. Lo que se recomienda a la paciente, si supongamos opta por un dispositivo intrauterino, ya sea de un aborto séptico, que hemos dado terapia antibiótica, hemos hecho la evacuación, que no ha habido complicaciones, que se ha ido de alta perfectamente, lo que recomendamos es que salga de alta con generalmente un anticonceptivo oral, puede ser, o inyectable mensual, y la recomendación es entre 2 a 3 meses, entre los 6 meses básicamente, pues, se puede colocar un DIU. Pero ese espacio que nos queda debe salir con un método anticonceptivo. Y lo que optan muchas mujeres es la metodología del inyectable, que puede ser mensual, ¿no? O el trimestral. No es recomendable colocar inmediatamente, porque sí se puede colocar luego de haber hecho el procedimiento, ya sea por AMU o por legrado instrumentado, se puede colocar inmediatamente el dispositivo intrauterino. No hay ningún problema, siempre y cuando no sea séptico. Muy bien. Gracias. Aquí hay otra pregunta, dice. Profesora, ¿y cuando se presenta una malformación arteriovenosa uterina con vasos en el útero, cómo se debe tratar y a qué se debe la formación? Es una situación rara, pero Malformaciones arteriovenosa, bueno, esa es bastante poco frecuente, es muy es raro. raro, y el diagnóstico tampoco no es fácil, y en ocasiones produce un sangrado abundante que no cede, ¿no? Y que no cursa generalmente con un embarazo, pero el tratamiento, si queremos preservar el útero y no, que la mujer no tiene hijos o todavía tiene expectativas de más hijos, esas malformaciones podrían ser tratadas con sustancias quelantes, digamos, puede hacerse uso de, eso lo manejan mucho los radiólogos intervencionistas, ¿no? A través del el ingreso por la vía femoral, llegar al útero, llegar a las arterias uterinas y luego colocar sustancias quelantes que puedan, digamos, quelar o cicatrizar esas malformaciones. No es común, en ocasiones, como repito, han terminado en histerectomía, ¿no? Porque debutan con muchísimo sangrado, muchísimo sangrado. Y el diagnóstico a veces se hace después, ya por la patología, Por la ¿no? En el patología, momento es la urgencia de lamentablemente. detener el sangrado lo que lleva a la histerectomía. Nosotros hemos tenido, en estos últimos 10 años, hemos tenido 2 de esos casos, en 10 años. Doctora, aquí hay otra pregunta, dice,
El cerclaje profiláctico en incompetencia cervical, ¿en qué semana se recomienda? Ah, perfecto, buena pregunta, que no lo he considerado, estaba haciendo solamente la clínica. Cuando la mujer tiene un diagnóstico de embarazo de incompetencia cervical y se perdió ese producto, la recomendación es para el siguiente embarazo, el procedimiento a realizarse con diferentes técnicas que no vale la pena mencionarlas, no hay, es el cerclaje. El cerclaje